Buenas tardes, amigos de Necochea y Quequén. Como siempre, en Secretos de Necochea, hoy vamos a dedicarnos a lo que es la historia de Puerto Quequén, que comenzamos los otros días. Ya subimos la primera parte y bueno, hoy continuamos con La segunda. la segunda parte con el especialista en periodismo, Marcelo Aspiroda. Bueno, gracias, Carlos. Te debo el café entonces, te debo el café. Sí, hablábamos de la historia de Puerto Quequén y evidentemente a partir de 1901 es donde empieza la expansión del puerto ya como una decisión geopolítica, diríamos, en el día de hoy. En aquel entonces era por cuestiones de el crecimiento, el arranque de lo que actualmente es la escollera de Necochea, lo que sería la margen derecha, ya que empezaron a aparecer buques, uno de ellos a motor, ya viendo acciones ya de crecimiento y de expansión, denominado Malvinas. Mirá vos, 1901 Malvinas. Siempre Que presente, Malvinas, ¿eh? siempre, siempre. Cargado de materiales y útiles que llevaban a remolque en un pontón. O sea, no solo el buque, sino un pontón para ya lo que iba a terminar siendo los primeros pilotes para ir consolidando lo que sería el inicio de la escollera. Hoy le decimos escollera sur o escollera de Necochea. Sí, algunos le dicen, 1901. algunos le derivan oeste y este, la escollera también. También, también. Nosotros la llamamos sur y norte, ¿no? La de Quequén Norte y la de Necochea Sur. ¿Por qué? Porque todo este crecimiento demostraba el inconveniente de ingresos al puerto. Es más, el pontón se fue a pique encima y quedaron abandonados durante muchos años en el cauce del mismo río, en la entrada. Estamos hablando de la desembocadura. Recién en junio de 1902, con un tiempo, tormentas, la madrugada del 18, un temporal desechó con todo una pleamar jamás vista en aquel entonces, que superó la ribera, incluso la playa, destruyó las barrancas de que existían en la playa, daños a la obra incipiente del puerto y, bueno, y generó todos los primeros inconvenientes allá en 1902 de esto, que era el incipiente Puerto Quequén, ¿no? Casi prácticamente un tsunami sería. Hoy podríamos decir un tsunami. Recalar en puerto prácticamente pasó a ser algo imposible. No había desaparecido todas las dificultades del acceso, pero ya empezaban a notarse los inconvenientes que iba a ir generando la creación de un puerto, que lo había referido ya Gardela, que ya estaba y fue uno de los precursores. Es más, en 1903, en el mes de octubre, agrega la entrada y salida de buque como extremadamente complicada, o sea, daba explicaciones. La entrada y la salida lo hacían con un barco durante la marea alta, luego de jalar las embarcaciones con cabos amarrados a postes colocados en tierra, o sea, arrastrándolo prácticamente. O sea que traerlo, incorporarlo con marea alta exclusivamente, enfilar el cauce con cabos en proa y en popa, elijando y además la carga, llegar con botes al lado del barco, no estaban sobre los laterales del río, y quedando a menudo las toscas a 8 o todo esto en las mismas toscas quedaban enterradas prácticamente. O sea, un buque y bajar la mercadería a veces llegaba entre 8 y 10 días de laburo. O sea, eran realmente pioneros, estaban más allá de esto de pensar como hoy lo vemos, que en minutos se Sí. dan vuelta a un buque y queda listo para trabajar. Fíjate que agregando esto a la historia, ¿no? Hoy estaba viendo el tema del Canal de Panamá, que no puede pasar los barcos a 50 pies, sino tiene que ir con 42 pies porque tienen problemas de nivel de agua. Claro.
Y acá Puerto de Quén están 50 pies ya. Bueno, Por eso venían a completar la carga de Rosario. No sé si siguen viniendo, ¿no? sí. Así que es un puerto importante para dar fruto económico, ¿no? Claro, ahora vos fijate que en 1903 las mareas eran escasas, entre 80 centímetros y un metro 20 la diferencia de marea. Por eso, esto es lo que generaba que no solo la duración, sino que tenías o necesitabas los vientos favorables para incorporar durante 800 metros, lograr entrar las embarcaciones. Todos los trabajos iniciados en 1901, que eran los pilotes, la instalación del muelle, los malecones, los vapores, como dijimos en Malvinas, el Báltico, realizaron viajes para seguir transportando materiales continuamente. Siempre era, digamos, la llegada de ellos eran necesarias y constantes, ¿no? Hasta que los esfuerzos empezaron a dar fruto, es decir, se iba notando y comenzaron a abrir y dragar al lado de lo que sería el lecho natural del río y proteger de alguna manera a todos estos malacones, todos los pilotes para ir de alguna forma llevándolos y encauzando hacia lo que sería el puerto. En 1905 llevaban construidos 150 metros ya de lo que sería el muelle, instalando martinetes, levantando 2 galpones para el personal y ya existían los depósitos para materiales y cargas en un extraordinario temporal que pasó en 1905. Volvió a barrer y destruir los trabajos en la ribera. Eso es resiliencia, ¿no se llama? Exactamente. Era lo desconocido. A ver, estar en el momento era lo que se iba aprendiendo. El primer barquito que llegó y amarró el muelle, amarrado y todo, se llamó Médano, de la firma Gardela, que está observado en un óleo pintado por el doctor Rodolfo Fascioli. O sea, que evidentemente fue una obra que trascendió la llegada de un buque a muelle. Se iban agregando malecones, se iba terminando la escollera del sector sur, a punto de comenzar la del sector norte, o sea, del lado de Quequén. A raíz de los temporales, 28 tramos de muelles de madera que estaban terminados y 49 con rellenos de tosca. Imagínate el trabajo que era. Pero todavía faltaban más de 160 metros de malecones. Reiteramos, había que traerlo, arrastrarlo a los buques, no podían entrar solos. La empresa Gardela y compañía, en razón del ruidoso contrato experimentado y los inconvenientes que había tenido, abandonó las obras iniciadas y juzgar la garantía de 72.000 pesos, oro, para abonados a la, mirá vos, Société de Grands Travaux de Marseille, a firmar un contrato para construcción ya del puerto. O sea que Gardela ya se lo pasó a esta gente. Claro, porque evidentemente se necesitaba un salto de calidad. Sí. ¿No? Sí, aparte vamos a ser sinceros, en Europa es como siempre, había una evolución superior. Claro. En julio de 1906, vencido el plazo para la terminación de obra y atendido el abandono hecho por la empresa Gardela y compañía, se declaró caduca la concesión, que lo habíamos contado en la primera. Uno de los fuertes accionistas era don Augusto Pérez, dueño de Villa Margarita, ubicada en las calles hoy de 60 y 57. Fíjate vos. Se pasa ahí, la ve, todavía está, bien parada. Sufrió una considerable pérdida estimada en 100 millones de pesos, 100.000 pesos. Pero era 72.000 era el contrato y este era superior. En 1907, la casa William Allison y compañía se presentó proponiendo hacerse cargo de las obras portuarias
elevando al Congreso la respectiva propuesta. Congreso Nacional, Sí. no eran obras menores estas, ¿no? Por otra parte, los señores Gardela y compañía, para continuar los trabajos abandonados, habían pedido que ampliar la concesión que tenía y tratar de lograr un puerto denominado de ultramar. Ninguna de las proposiciones tuvo éxito. 1907 estamos hablando. Es decir, que la situación se les complicaba, ¿no? No eran épocas de crisis, pero igual ya la situación en la que se vivía. Claro, la contingencia del tiempo, el clima. El Poder Ejecutivo ya tenía preparado un proyecto para la construcción de un puerto de cabotaje mayor envergadura, cuya importancia permitiría figurar al puerto entre los puertos de ultramar. Ya la visión era otra. No era de cabotaje, sino ya el concepto era hacerlo de ultramar directamente. Claro, que yo explicaba a la gente, cabotaje sería para uso interno y ultramar para uso externo, Claro, digamos. para exportaciones, para exportaciones ya al hubo exterior. importaciones a Sí. gran volumen. En 1908 se aprobó el proyecto del gobierno por una ley, la 5.705, que autorizaba la inversión de 3 millones de pesos oro, sellado equivalentes en moneda nacional a 6.818.118 pesos. Ah, de los 72.000 pesos oro pasamos a los 6 A millones. 3 millones oro, que eran 6.800.000 en moneda nacional. El gobierno de José Figueroa Alcorta, previa licitación pública, contrató y autorizó el montaje de 2 escolleras, de 842 la del oeste, que es la que vos decís, y de 572 la del este. Ahí es donde la del oeste sería la escollera de Necochea, Claro. y la del este sería la de Nequén. Una de 842 O metros sea, y la otra de 500. encauzar el río entre las colleras. Digamos, la entrada del puerto entre las dos escolleras. Entre las dos escolleras. Con malecones, como le decían Claro, y de esa manera contener también el lecho natural del río y no depender tanto de las mareas. Sí. Ya generaba un proceso distinto. Formando una dársena de 33 hectáreas de superficie y una profundidad mínima de 6,40 metros, 21 pies. Ahí es donde se nota el primer salto de capacidad. Así Ya que se lograba 21 pies con la la construcción. pileta tiene 33 hectáreas. Exactamente. Mirá No vos, parece, ¿eh? Y estos 21 metros perdón, 21 metros de pie, 21 pies, 6 metros 40, en baja marea y 200 metros de bueye de ultramar con igual profundidad. O sea que mantenía el calado, de lo que hoy llamamos calado. Ya existía o apuntaban a 4 galpones de depósito, las vías férreas, las grúas y el edificio de la aduana, resguardado y de la Prefectura Naval Argentina. Fíjate vos. Dragado el canal de acceso a 21 pies de profundidad y luego, con terraplenes, los arreglaban y comenzaba la fijación de médanos y demás instalaciones accesorias. Alumbrado, agua corriente, o sea, fue una obra descomunal. Sí. Cuando uno se pone hoy Para la región, sí. y el tiempo que estamos hablando. El estudio técnico del gobierno se lo había encargado a Enrique J. Ducos, que era ingeniero. Entre ellos, el ingeniero José de Benedetti, jefe de la Comisión de Estudios del Atlántico, que efectuaba el relevamiento marítimo. En estos trabajos previos colaboraron los ingenieros Marinas y Albarracín, completando más tarde estos estudios los ingenieros Canale y Huergo, que ya Huergo había intervenido en otras oportunidades, ¿no? Sí, un especialista en puertos, en Buenos Aires y en varios puertos más. 2 años llevaron los trámites para poner en movimiento el proceso de transformación.
La burocracia siempre existió, ¿no? Eso es. Siempre, siempre. Y más, bueno, ahora quizás se pueda sortear un poco la burocracia por los medios estos de comunicación, Sí, claro. que nos vemos por la cara. Bueno. Exacto. Ahora, fue tan lento el proceso, y te lo dicen los historiadores, al punto que la apertura de los sobres en el trámite licitatorio de los trabajos recién se hizo el 1 de septiembre, pero de 1910. Habían tardado ya 2 años en todos los trámites, resultando adjudicada a la empresa Société Grand Troupeau de Marseille. Los franceses. Los franceses, que Gardela ya había planteado que ellos siguieran lo que él no podía hacer. Y licitaron 2.913.500 pesos oro. O sea, de los 3 millones originales, 2.900.000 ya se los llevaba la empresa francesa. El decreto correspondiente fue firmado por el presidente de la Nación, doctor Sáenz Peña. O sea, iban pasando los gobiernos para que... Hablamos de Figueroa de Corta, ahora Sáenz Peña. Y esto es lo que el se famoso llama... Sáenz Peña, la ley, ¿no? Es la ley Sáenz Peña. Pero fíjate que hoy decimos, ¿cuándo tendremos política de Estado? Acá está explicado. Ahí está la política de Estado. Esto era una política de Estado. Estamos hablando 100 y pico de años atrás. Política de Estado. Y el ministro de Marina, ya que el de Obras Públicas se excusó por ser propietarios de terreno de personas de su familia, mirá la honestidad, en 1911 ya surge la denominación oficial de Puerto Quequén, 1911. Para construir la escollera trajeron desde Europa la grúa Titán, conocida, sí. Fotografiada durante principios del siglo del 1900 en todas las postales de Necochea en aquel entonces. Y iban ganándole espacios al mar. El 21 de febrero de 1911 se desarrollaban según los planos previstos todo este proceso que duró hasta 1914. El comienzo de las tareas trajeron de Europa la grúa Titán, la obra constituida de las 2 escolleras construidas con bloques de hormigón de 30.000 kilos. Bueno, aún permanecen, ¿no? Ahí está, firme, ¿eh? Firme. Y a un costo de 300 pesos cada una. O sea, la inversión era realmente sideral, ¿no? Las que fueron colocadas sobre un enrocamiento de piedras sueltas traídas de Balcarce. Todo un proceso. Para vigilar estas complicadas obras, la Dirección General de Obras del Puerto Quequén, según su denominación, en ausencia de jefe, el ingeniero Pedro Genta y el comisionado del gobierno para estudiar el régimen de los puertos de Europa. Fíjate vos dónde se tomaban como referencia. Y fue destacado al ingeniero Arturo Ottini, cuya inestimable colaboración fue requerida a posterior. O sea, un equipo de trabajo increíble. Mientras el puerto pujaba por salir adelante con esta vital obra para el desarrollo de la economía de la región, que incluía a los partidos de Necochea, Lobería, Balcarce, Juárez, Tres Arroyos, Tandil, Ayacucho, General Alvarado y General Porredón. Fíjate que éramos centro hasta de Mar del Plata. Claro. La obra, ¿no? En lo que sería el hinterland, ¿no? Y le decimos el hinterland. El hinterland, fíjate cómo fue modificando con los años. Era más chico, pero sería mayor el hinterland. Y porque incorporaba Mar del Plata. Sí. Bueno. En estos tiempos en Europa se debatía en su primera contienda bélica, 1914, lo que hacía proliferar aún más el comercio de grano con ese continente. O sea, era una necesidad también. Al estar en guerra y con hambruna, en Europa, por supuesto, lo que fue paliado mediante la importación de cereales. Fue los años que para mucha gente que hubo mucha inmigración de Europa hacia Argentina, obviamente, de todos los países europeos, máxime
España, Italia. Exacto. Esto que estaba sucediendo, la hambruna, las exportaciones nuestras de América, toda América Sí. exportaba. Y ¿Por qué? Porque era una Argentina oportunidad. era uno de los pioneros. Claro. Y esto generaba, con el correr del tiempo, generaba que la mayor cantidad de hectáreas sembradas fueron uno de los Sí. impulsores. La demanda, en este caso, Claro, la demanda obligó a ofertar más. claro, y sembrar más. ¿Y la creación de qué? De muelles para poder atracar buques cargueros con destino a Europa. En 1915, ¿qué pasó? Una catástrofe que solo se revivirá en 1980. O sea, que estamos hablando de una magnitud, en 1980 ya gran conocemos inundación, la gran las inundaciones. Arrastradas por una gran avenida, las pequeñas parvas de alfalfa recién cortada, que existían grandes alfalfares en la costa de Quequén, y en esos días habían sido cegados, fue acumulada y demás elementos que fueron arrastrados por el río, acumulándose contra el parapeto del antiguo puente de madera hasta formar un dique cuya masa de agua, después de arrancar el puente, se arrojó sobre la margen izquierda sin lograr desarticularlo y se precipitó como una avalancha, arrollando cuando encontró todo a su paso. Sí, O sea, la fuerza del del río es tremenda, el tremendo. agua va. Y Es imparable. la erosión que produjo en las barrancas y los médanos de la margen derecha y el arrastre del barro formaron un banco en la barra del puerto calculado en aquel entonces de 1,5 millones de metros cúbicos. Oh, Que eso sería de impedía- la parte sur, ¿no? Digamos, la parte de Necochea. Claro, y que impedía la entrada y salida de embarcaciones de porte menor. O sea, generó una catástrofe realmente. Ese antiguo puente situado a 2,5 leguas de la desembocadura fue construido en 1878 con grandes vigas de madera y que fueron todas arrastradas por la superficie del río Quequén. Aunque había soportado una creciente en 1905, esta no pudo. En septiembre de 1916, bajo la dirección de Genta, fue elevado el proyecto para introducir las modificaciones necesarias, ya que la escollera oeste, principal abrigo del antepuerto, demostró con sus 842 metros de longitud que su protección era insuficiente. Fíjate vos, recién hace poco que se alargó. Sí. ¿No? O sea, no nada. No, Bueno, hubo obras continuas. bueno, por lo que se prolongaría 180 metros más en aquel entonces. O sea que de 842 pasó a 900 y pico de metros, llegando a 1022 metros, perdón. La escollera, este traslado de 150 metros al este y se alargaba 120 metros hasta alcanzar los 722, hablando de la de Quequén. Que si mirás vos también tienen una curva. Tienen pequeñas curvas, la de Necochea y la de Quequén. El antepuerto quedaba así ampliamente ensanchado. Este plan de mejora se adaptaba del relleno de piedras areniscas en lugar de la tosca. Se reforzó el perfil de las escolleras. Se llevó la fundación del muro de ultramar a una cota de 8,5 metros y la profundidad de los dragados interiores hasta 8 metros del lugar y 6,50 en el canal de acceso, hasta llegar a 7 metros y el ensanche del mismo 80 metros en la solera en vez de 60 que tenía originalmente. O sea, el canal. El canal en sí. Ya en 1919, agentes marítimos Luis Enrique y Armando Giusto se hallaban atendiendo una línea de pequeños vapores de cabotaje que a través de los meses iban tomando la forma de un servicio regular de cabotaje.
en 1921, se movieron cargas por 7.361 toneladas por intermedio de 56 buques. 1921. Eso era los Pailebot, ¿no? Claro, Seguramente. pero 7.300 toneladas, hoy estamos 7 millones de toneladas, Sí, ¿no? no, 100 años después. No, aparte un barco lleva 60.000 toneladas. No, por supuesto que cambió todo. En marzo de 1922, terminadas las obras, se firmó el certificado final, habiéndose invertido un total de 5.339.546 pesos oro sellado. O sea, que en moneda nacional representaba ya 12.135.332. De los 3 millones originarios, ya en 5.300.000 de oro. De 8 millones en moneda nacional pasó a 12 millones. Ya había inflación, si querés, de alguna manera. No sé si era inflación o era modificación de los planes originales, ¿no? Exacto. Porque también no olvidemos que se amplió la escollera y bueno, y todas las obras complementarias. Complementarias, ¿no? También. Esta es una de las partes también de la historia de la creación de Puerto Quequén, Claro, y que ya se lo nombraba como Puerto Quequén. Ahora, bueno, en la próxima ya vamos a entrar en la inauguración del pueblo oficial, porque evidentemente Todavía de todo no. lo que vimos, operaba Puerto Quequén, pero no oficialmente, ¿no? En marzo de 1922 terminaban las obras. Bueno, así que en el próximo de vamos Secretos pasando de a... Necochea, suscribite de paso, estará, por supuesto, el final de la obra, no, de la inauguración oficial en realidad.